Bigarren hitzaldiarekin hasiko gara. Crowdfunding izango dugu hizpide eta hortarako Ricardo izango dugu gurekin. Ricardo Amasté. Ricardo Amasté es, según se define él a sí mismo, os voy a leer, bilbaíno a pesar de todo desde 1974, artista apocalíptico y adaptado, a medio camino entre Escorbuto y Bob Esponja, anarcocomunitarista informal, incoherente militante del procomún y el decrecimiento, seducido por la ética feminista y la permacultura, siempre en proceso a la deriva. Actualmente es cooperativista en Colabora Bora, una isla en transición entre la realidad imperante y el deseo proyectado, en el que nos orientamos a partir de 4 puntos cardinales: el procomún, el código abierto, las prácticas colaborativas y el emprendizaje social. Jaun Andreok, zuekin, Ricardo Amasté. Eskerrik asko, txalo, bero bat. Bueno, aupa. Bueno, yo no sé si hablo tan claro como Xavier, creo que no. Ni lo tengo tan claro tampoco, yo soy bastante un caos. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos que os hable de lo que supuestamente os tengo que hablar, que es otra cosa que me suele pasar, que acabo hablando de otras cosas. Por ejemplo, el capital riesgo siempre me ha parecido un tema muy interesante porque, de acuerdo con Jorge Campanillas, hoy parece que hay que decir siempre que somos aquí Jorge Campanillas, ¿vale? Es una de las claves. Yo creo que tampoco casi siempre invierten en el Madrid y en el Barça, ¿vale? Creo yo. Y que probablemente, quizá, la derrota del Madrid o quien tenga que perder puede que esté en otro lado, ¿vale? Y habría que explorar otros terrenos si es que realmente se quiere arriesgar, ¿no? El concepto de riesgo. Pero bueno, voy a tratar de centrarme en lo que me tocaba hablar a mí, que es de Goteo, ¿vale? Yo vengo de una plataforma de crowdfunding que se llama Goteo. Para nosotros el crowdfunding, digamos que no es lo más importante de lo que hacemos. Para nosotros el crowdfunding es un medio, no es un fin. El fin es tratar de financiar los commons, ver cómo hacemos que el universo de los bienes comunes, de los recursos colectivos, de las cosas que están pensadas de manera común, libre y abierta, cada vez se vaya desarrollando más. Y como entendemos que eso es un trabajo que hay que hacer, es una cosa que no está hecha, que vamos aprendiendo a hacer y tal, pues hace falta poner recursos para el desarrollo de todo eso. Y uno de los recursos posibles para poner, que hacen falta, en este mundo en el que vivimos, por ahora parece que sigue siendo así, es el dinero, ¿no? Y entonces el crowdfunding es una manera interesante para eso. Quizá con esto de la escalabilidad, también, ahí, bueno, yo siempre voy retomando cosas que me voy encontrando. El tema de la escalabilidad. Muchos de los proyectos en los que nosotros trabajamos tienen que ver con cosas que igual no son tan escalables, porque están muy como localizadas, pero sí son escalables si las pensamos de que lo que nosotros estamos haciendo aquí, mucha gente lo va a poder hacer en otros muchos sitios. No estamos pensando en modelos que están centralizados, Facebook, que dice, yo lo que quiero es tener una escalabilidad toda para mí, toda para mí. Y me voy a quedar con todos vuestros datos y los voy a vender porque lo que quiero es que el del capital riesgo entienda que va a poder vendérselo luego a quien sea y ganar mucho dinero. Nosotros no trabajamos con esa idea, nosotros trabajamos con una idea de escalabilidad distribuida, de que lo que yo estoy haciendo aquí, otro lo puede hacer allí, otro lo puede hacer allí, y que además de lo que yo estoy haciendo aquí y otro hace allí, vamos a aprender colectivamente y vamos a poder desarrollar otro tipo de experiencias, otro tipo de iniciativas, otro tipo de negocios, otro tipo de economía, otro tipo de forma de vivir, ¿vale? Esa es un poco el por qué nos metemos en el crowdfunding. Del crowdfunding a nosotros nos interesa mucho la parte del crowd, la parte que tiene que ver con la multitud, con mucha gente queriendo hacer una cosa, ¿vale? Luego es verdad que está la parte del funding, pero hay otros muchos crowds, ¿vale? Y lo que hace falta es ver si somos capaces de pensarnos, no tanto desde el individualismo en el que nos hemos educado, ¿no? Y en el que nos desarrollamos, sino desde esa parte más colectiva, desde esa conciencia colectiva, desde la inteligencia, de la inteligencia que surge cuando sumamos muchas inteligencias individuales, ¿vale? Ese es un poco el objetivo de Goteo y por lo que creemos que el crowdfunding puede ser una buena estrategia, porque desde el principio tiene que ver con eso, ¿no? Nosotros también somos una red social que lo que plantea es que hay gente a la que le interesa desarrollar proyectos en torno a los bienes comunes de muy diverso tipo y entonces que puede tener diferentes perfiles dentro de esa red. Un día puede subir un proyecto y buscar financiación o colaboraciones para ello, otro día puede financiar un proyecto que le parece interesante por el motivo de que sea, pues, o porque tiene que ver con lo que él hace, o porque sucede en un entorno cercano al suyo, o simplemente porque le apetece, o lo que sea. Y otro día pues puede colaborar en un proyecto. O sea, tú puedes cumplir diferentes roles dentro de esa misma red. Una cosa que suele pasar a veces con el crowdfunding es que solo acudimos a él cuando tenemos un proyecto y queremos que la gente ponga dinero en el nuestro.
cuando lo interesante aquí es ver cómo nos desarrollamos en esa especie de ecosistema en el que hay proyectos, hay personas y se establecen relaciones entre ellos. En nuestro caso, los PowerPoint, cuando tú los haces, luego se los pasa a otra persona y se cambian, se mueven las letras. Vale, el caso es que a nosotros lo que nos interesa sí es la financiación, pero nos interesa la financiación colectiva. Luego hablaremos de eso, pero no nos interesa tanto el capital riesgo como el capital riego, ¿vale? O sea, el capital sin la S esa de riesgo de que yo voy a poner ahí mi dinero y voy a querer que se multiplique por 100.000, sino que nos interesa es poco dinero de mucha gente, porque eso significa que hay mucha gente a la que ese proyecto le va a interesar, le va a afectar, le implica, ¿vale? Y luego nos interesa por eso mismo la colaboración distribuida. Mucha gente, bueno, cuando hablamos de mucha gente tampoco hacen falta que sean miles de personas, a veces mucha gente para un proyecto son 10 personas, ¿vale? Gente diferente que conoce tu proyecto y que se quiere comprometer en él y que además tú estás dispuesta a que se comprometan, porque muchas veces decimos que queremos que la gente colabore en nuestras cosas, pero luego no somos capaces de abrirnos para que la gente colabore, o queremos que venga a colaborar exactamente en lo que nosotros le estamos diciendo y no estamos dispuestos a que, por ejemplo, luego ellos cojan ese proyecto y lo adapten a sus necesidades y lo cambien y tal. Eso es un poco de lo que nosotras tratamos de ser. Una red social para proyectos con ADN abierto que se basa en la financiación colectiva, que es lo que normalmente es el crowdfunding, pero que además trata de incorporar la colaboración distribuida, ¿vale? O sea, no todos los proyectos se hacen solamente con dinero, normalmente hacen falta otras muchas cosas y además normalmente no tenemos dinero, solo los del capital riesgo tienen dinero, ¿no? Y en cambio, todas las personas tenemos otras muchas cosas que estamos dispuestas a poner a disposición que no son solamente recursos monetarios. Una cosa fundamental de todo esto, ¿no? Quizá una cosa interesante que tiene el crowdfunding, la gente está acudiendo, yo qué sé, el crowdfunding está como de moda, ¿no? Es como no hay dinero, aparece una nueva herramienta de financiación y todo el mundo acude ahí como a ver qué hay de lo mío, ¿no? O sea, yo creo que es que aquí voy a sacar el dinero que no estaba sacando o en el mercado o en las subvenciones o lo que sea, y entonces te viene la gente un poco con la misma mentalidad o con el mismo dossier o con la misma manera de tratar de conseguir dinero. Para nosotros una cosa clave es que esto no va de lo mismo, o cambiamos realmente un poco la manera de relacionarnos, la manera de implicar a la gente, de afectar a la gente, de cómo queremos que realmente esas comunidades, esos grupos de interés a los que nuestro proyecto se dirige, se impliquen en el proyecto, o no vamos a conseguir realmente que haya una participación, un compromiso en nuestro proyecto. Eso, si queremos quedarnos simplemente en las, yo qué sé, incluso en las 3 Fs nos puede valer, pero eso normalmente no es suficiente. Creo que el crowdfunding, que es una cosa que está, yo qué sé, naciendo, aunque realmente el crowdfunding ha existido toda la vida, ¿vale? O sea, la Iglesia Católica cuando pasa el cepillín ya hace crowdfunding, el ejemplo de Lola Flores en el Estado español cuando pedía 100 pesetas a cada español para solucionar su deuda con Hacienda es crowdfunding, cuando estábamos en el instituto y vendíamos tortillas y polvorones en Navidad es crowdfunding, o es tratar de que la gente nos ponga dinero. Aquí lo que se suma es la parte esta de la tecnología, ¿vale? ¿Qué es lo que Internet o las redes sociales han favorecido para que al poner nuestro proyecto en Internet se pueda mover por ahí? Y ahí sí que tiene mucho que ver también con esa especie de cosas que son como los nichos, ¿no? Que sí que es verdad que huelen a muerto, pero bueno, o lo de la larga cola y tal, porque al final lo que nos va a permitir es que nuestro proyecto, que igual está muy localizado y que va a encontrar otra gente en otros lugares del mundo a los que no podíamos llegar con la caja de polvorones, ¿no? Porque antes eso era como, yo cuando era pequeño ibas a vender papeles, eso yo no creo que ya no existe, ¿no? Ibas ahí cogiendo revistas y luego las llevabas a vender al peso, pues eso te da para ir en tu barrio y acababas agotado. En cambio con el Internet, pues bueno, lo que consigues es poder llegar a gente que quiere o financiar tu proyecto o involucrarse con él en todo el mundo, ¿vale? Eso sí que es un cambio, que es el cambio tecnológico, pero el cambio tecnológico nunca es el más importante, o yo quiero creer que no es el más importante. El más importante en este caso es cómo realmente nos queremos relacionar de una manera diferente con el otro. Y en el crowdfunding una cosa que sucede es que tiene que ver con cómo la gente se involucra desde el principio, ¿vale? O sea, cómo a la gente le contamos lo que vamos a querer hacer, no lo que ya hemos hecho. Y entonces en ese proceso aparecen muchas más cosas, por eso el dinero no es lo más importante, porque cuando tú todavía no has hecho una cosa, puede que si la gente empieza a relacionarse contigo, la cosa que decías que ibas a hacer acaba también siendo diferente, mejor, o incluso igual, yo qué sé, decides no hacerla, vete a saber, ¿no? Y todo eso hay que saberlo poner en valor. Y luego una cosa importante también de todo esto, teniendo en cuenta que estamos en un foro que tiene mucho que ver también con el marketing y cómo vender y comunicar, una cosa que nos pasa es que no estamos acostumbrados a contar nuestros proyectos, a venderlos, a saber identificar realmente a quién es específicamente al que le interesa este proyecto. Eso es algo que va a ver en el crowdfunding es fundamental. Nosotros nos encontramos todos los días con gente que viene con su proyecto y dice, ya, pero chico, o sea,
ya sé que tu idea es la mejor del mundo, que le interesa a todo el mundo, o sea, siempre hay que aterrizar las cosas, hay que saberlas contar y hay que contarlas de una manera que resulte atractiva para la gente y segmentando un poco mensajes, no a todo el mundo le interesa lo mismo de tu proyecto, ¿no? Entonces, toda esa parte de realmente ver cómo cambiamos las maneras de relacionarnos y ver cómo realmente estamos dispuestas a que nuestro proyecto afecte a la gente, pero a nosotros también ser afectadas por la gente, ¿vale? Y que eso afecte, esto va mucho de los afectos, ¿vale? O sea, de saber cómo realmente ponemos en juego nuestro proyecto cuando estamos haciendo crowdfunding. Mucha gente cuando se acerca a Goteo dice, es que claro, si lo pongo en crowdfunding, igual me van a copiar. Joder, pues entonces no hagas crowdfunding y mucho menos vengas a Goteo, que lo que te vamos a pedir es que te copien, ¿no? O sea, entonces, creo que ese romper esas barreras, ese el dar la vuelta a cómo estábamos haciendo las cosas para hacerlas de otra manera, es lo que resulta fundamental. Al final, Goteo, digamos que funciona un poco de esta manera, ¿vale? Hay como personas que quieren poner dinero en proyectos que le parecen interesantes, cada uno por su motivo. Nosotros tratamos un poco de... Normalmente el crowdfunding viene de proyectos más vinculados a las industrias culturales, vamos a decir, libros, discos, objetos, cosas de tecnología, así como... Normalmente ha funcionado mucho como espacio de preventa, vamos a decir. En nuestro caso, que nos dedicamos más a tratar de fomentar los bienes y los bienes comunes, lo que tratamos es de que los bienes comunes no se vean limitados a un ámbito, pues yo qué sé, lo que pueda tener que ver con las licencias Creative Commons, el ámbito de la música o la edición de libros o lo que sea. No estamos en ese nicho cultural, vamos a decir, sino que tratamos de que se entienda o de que se pueda hacer posible que los bienes comunes están en todos los ámbitos de la vida y que es necesario pensar desde la perspectiva de lo común, libre y abierto, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de las tecnologías, en todos los ámbitos, ¿vale? Entonces, por eso, si entráis en Goteo, veréis que hay como una tipología bastante diversa de proyectos, sí que la parte esta como social tiene mucho espacio, porque al fin y al cabo sí que es cierto que los bienes comunes lo que tratan de hacer es un modelo social diferente, ¿vale? Un modelo social en el que las personas sí son las verdaderamente importantes, ¿vale? En todo esto del Procomún o el P2P, en el P2P lo importante no es que te bajes archivos, sino que estás compartiendo cosas con otras personas, ¿vale? Personas, P de personas, o de pares, ¿no? Estamos compartiendo entre personas que además somos pares, que somos iguales dentro de esa red distribuida. En Goteo, lo importante, digamos, que son los retornos colectivos. Normalmente en el crowdfunding, cuando tú pones 5 euros, pues te dicen gracias. Cuando tú pones 30 te mandan un libro que es el libro que tú querías que estaban haciendo y tal. Si pones 50 además te mandan eso metido dentro de una caja especial, no sé qué, no sé cómo, firmada por el autor. Si pones 200 pues te mandan 4 para que los vendas en tu librería, yo qué sé, va siendo escalable. Si pones 1000 viene el otro a cenar a tu casa y te hace un taller de escritura, bla, 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 ¿vale? O sea, las recompensas individuales van siempre dependiendo de la cantidad de dinero que cada microinversor pone. En nuestro caso lo fundamental, además de que existen esos retornos individuales, son los retornos colectivos, que es lo que tu proyecto devuelve a la comunidad, haya puesto o no hayas puesto dinero, ¿vale? O sea, ¿qué es lo que ese proyecto? Porque digamos que estamos buscando que mucha gente ponga dinero en nuestro proyecto, que sea un proyecto sostenido desde lo crowd, qué es que lo que tu proyecto va a devolver a lo crowd, ¿vale? Y por eso en nuestro caso son fundamentales que los proyectos compartan cosas, y que lo compartan además de una manera, vamos a decir, bien articulada, porque una cosa que suele pasar con todo esto de lo libre y abierto es que todos nos pensamos que somos abiertos, que todos pensamos que ya estamos en esa especie de compartir desde lo común, pero no es verdad, no es verdad. Seguimos dentro de los paradigmas del copyright, de la propiedad industrial, y es verdad que no sabemos bien cómo pasarnos al otro paradigma, porque aunque el paradigma, digamos, de lo cerrado está demostrándose pues, que en general es un desastre, para decirlo así como suave, es verdad también que el paradigma de lo abierto todavía no estamos consiguiendo la manera de llevarlo hacia un ámbito más como sostenible, como para la vida en general o de una manera como más masiva, ¿no? Todo esto es algo que se está haciendo, por eso sí que es verdad que este ámbito de lo libre y abierto podría ser un ámbito de riesgo, pero es un ámbito en el que curiosamente los del capital riesgo no vienen, ¿vale? Puede ser porque no ven claro el lucro, ¿no? Que es otro de los factores que es importante cuando vas a hacer capital riesgo, que es que tienes ánimo de lucro y quieres ganar mucho dinero. Es otro factor que hay que añadir ahí en los PowerPoint. En nuestro caso, además, tratamos un poco, el crowdfunding tiene otro peligro, bajo nuestro punto de vista, que es que tiene mucho que ver con una filosofía anglosajona. Los anglosajones, como digamos el aparato del Estado no ha estado tan presente, se han acostumbrado mucho más a hacer las cosas por ellos mismos, ¿vale? O sea, son mucho más liberales, ¿no? Aquí en Europa, con el estado del bienestar, estamos más acostumbrados. Vale, no voy mal de tiempo, que es que me enrollo aquí yo.
estamos más acostumbrados a que las cosas pues las demandamos, ¿no?, al sistema para que nos las haga. Entonces el crowdfunding, digamos que sí que responde más a esa característica anglosajona de yo quiero hacer algo y busco otra gente que me ayude a hacerlo o lo voy haciendo yo. El do yourself y el do it together es una cosa como más americana, vamos a decir. Aquí nos cuesta un montón, no tenemos esa filosofía de hacer las cosas por nosotros mismos, tenemos más la filosofía de reclamar, de pedirlas, que es algo también muy importante, y a nosotros lo que nos gustaría pensar es en la combinación de esas dos cosas. O sea, no queremos de repente que el crowdfunding sirva para desmontar aún más el estado del bienestar, para que digamos, el aparato del Estado diga, bueno, como esto ya lo están haciendo los ciudadanos, nosotros nos retiramos, ¿no? Vamos a privatizarlo todo todavía más. No, no. Nosotros lo que tratamos de hacer es que haya una corresponsabilidad entre lo que la ciudadanía hace y está haciendo con otros ciudadanos y lo que desde el entorno público y el entorno privado se debería apoyar, ¿vale? O sea, ver cómo buscamos esos entornos de corresponsabilidad, de hacer juntas en las que la iniciativa ciudadana se combina con la iniciativa público-privada, ¿vale? Esa es otra de las características que tratamos de desarrollar en Goteo. Muchas de las cosas que tratamos de hacer tampoco son características que ya tengamos, ¿vale? Todo esto da mucho trabajo, tratar de cambiar de paradigmas es muy difícil y son cosas en las que vamos dando pequeños pasos, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Y luego otra cosa importante de Goteo, que también tiene que ver con esto de la escalabilidad, de cómo quieres crecer, es que nosotros vamos creciendo como por nodos locales, ¿vale? Existe una plataforma que está pues, en la nube, ¿no? y tal, y que realmente es accesible desde cualquier sitio, pero para nosotros lo importante no es tanto es estar en la nube, pero estar en la nube con los pies también en el suelo, y para eso son los nodos locales. Nosotros, por ejemplo, somos el primer nodo local que se ha puesto en marcha en Euskadi, ¿no? que fue como hace 8 meses ya, y al final lo que se trata eso es de ver cómo estamos más cerca de la gente que tiene proyectos, de la gente que puede querer invertir en proyectos, de la gente que puede querer desarrollar a través de Goteo iniciativas concretas, o sea, ver cómo realmente desde lo que son los unos y los ceros que están ahí flotando, cómo realmente nos situamos y nos relacionamos con las personas. Es verdad, cuando antes decía Xavier, es cierto que cuando las personas entramos en juego todo empieza a ser como mucho menos escalable, porque las personas pues tenemos necesidades, tenemos que comer y tal, ¿no? Entonces ahí empieza todo como a complicarse, pero es esa complicación la que creemos que es fundamental tener en cuenta si queremos pensar en hacer un mundo sostenible, ¿vale? Y eso es un poco, no sé, el esquema de Goteo es este, ¿vale? Gente que tiene proyectos, personas a las que esos proyectos les interesan y ponen su dinerito, a poder ser que haya una corresponsabilidad pública y privada en el que, digamos, vamos a decir 1-1, ¿no? Pues si hay en este proyecto la sociedad civil está poniendo 3.000 euros, pues ver cómo podemos hacer que desde lo público-privado también se pongan otros 3.000. Y luego que todo eso lo tratemos de ir fijando localmente para que, digamos, haya una relación entre el suelo real y el suelo digital, ¿vale? Con esto de los bienes comunes, y qué es lo que porque es una cosa que suele pasarnos mucho, ¿no? Cuando la gente le decimos, no, es que tú además de retornos individuales tienes que tener retornos colectivos. Ahí la gente es como que, en general, ¿no? Salvo a los que ya están perteneciendo a este tipo de ámbitos, se le produce un cortocircuito y es donde tenemos que tratar de explicar. A veces es difícil porque hay muchos proyectos en los que ni siquiera nosotros tenemos que hacer el ejercicio de imaginarnos cómo serían esos proyectos en abierto, qué es lo que abrimos ahí que tenga valor, pero bueno, es un poco el ejercicio que también vamos haciendo juntas, ¿vale? Por eso esto no son matemáticas ahí todavía del 2 más 2 son 4, sino que tenemos que ir haciendo ejercicios. Esta parte de laboratorio, ¿no? De ir aprendiendo entre todas, ¿para qué puede servir el crowdfunding? ¿Cómo poder hacer que los proyectos realmente abrirlos tenga sentido y aporte más valor? Es una cosa en la que estamos, donde está el verdadero trabajo que hacemos todos los días. Y un poco como las 4 libertades del software libre, que son en las que se basa, cuando estamos recuperando todo el tema de los bienes comunes, hay una parte que tiene que ver con cómo históricamente, pues yo qué sé, desde la Edad Media o antes, ¿no? Cómo se han gestionado los recursos comunales, ¿no? Los bosques, los ríos, ese tipo de cosas que además ahora nos están arrebatando, pues las semillas pues ya no son recursos comunes, pertenecen a Monsanto, ¿no? O sea, hay gente que nos está robando los bienes comunes, aunque no nos estamos dando cuenta, ¿no? Alguno de los patrocinadores que hay por aquí también nos está robando el agua, ¿no? Pues bueno, todo eso tengámoslo muy en cuenta, ¿vale? Y entonces, bueno, pero sí que la manera como más fácil que tenemos de entender y de comprender cómo van lo de los bienes comunes y cómo poder hacerlo son las 4 libertades del software libre. Los del software libre sí que han conseguido hacer una cosa muy interesante, pero además han conseguido, yo creo, cada vez explicarla mucho mejor para que desde su modelo podamos irlo extrapolando a otros modelos, ¿vale? Y un poco las 4 libertades del software libre son estas que más o menos hemos dibujado ahí. Una es que te permita la copia, que copiar es fundamental, o sea, que tú puedes descargarte una cosa, copiarla, utilizarla. Otra parte es que tienes que poder tener acceso al código fuente, al cómo se ha hecho. O sea, qué es lo que se ha hecho, cómo lo has hecho para que yo pueda
utilizarlo, mejorarlo, siempre también cuando hablamos de la copia y de acceder al código fuente, si me piensas que claro, si yo a alguien le doy el código fuente, me lo va a copiar, va a acabar con mi espacio de oportunidad. Puede que sí, pero realmente lo que pensamos es al revés, en que es que tú solo no vas a poder desarrollar y lo que hace falta es poder desarrollar con mucha más gente que va a ir enriqueciendo lo que tú estás haciendo, ¿vale? Y además eso en el ámbito del software se está demostrando que es así. O si no se está demostrando que es así, por lo menos se está viendo ahora mismo que hay una especie de situación en la que puede que se decante hacia que realmente trabajar en abierto sea mucho más sostenible, mucho más rentable, incluso para los inversores de capital riesgo, funcionar en abierto, ¿vale? Luego otra cosa fundamental es que lo que tú hagas, además de que a la gente le dejas copiarlo y le dejas acceder al código fuente, sea remezclable, sea modificable, que yo lo que tú has hecho lo pueda coger y cambiar para que se adapte mejor a mis necesidades. Y luego una última es que además yo pueda hacer una distribución, incluso una comercialización libre de esa cosa que tú has hecho sin tenerte que llamar para decirte, toma, te mando 1.000 millones de euros de lo que yo he ganado de... No, yo qué sé, Linux lo puede utilizar todo el mundo sin tenerle que llamar al señor Linux, no, oiga, que le mando aquí sus acciones, no. Esto no va de acciones, ¿vale? Va de construir colectivamente y ver cómo sacamos rédito a eso que estamos haciendo. Y es verdad que nos tenemos que inventar todavía los modelos de sostenibilidad. Necesito un poco de agua del patrocinador este, por favor. A veces el mundo es contradictorio, ¿vale? Seguimos a veces... Nosotros navegamos todos los días en Colaborador a la isla, bueno, tenemos ahí unas contradicciones de mucho cuidado. Vale. Ay. Luego, bueno, dos diapositivas que tengo, un poco el crowdfunding también se está haciendo, ¿vale? O sea, no tenemos que quedarnos con que el crowdfunding es lo que ya nos han dicho que es. El crowdfunding no es Kickstarter, no es goteo, es todo lo que nos vayamos a imaginar que puede ser, ¿vale? Esto todavía está, yo qué sé, ni ha nacido, es un gameto, o sea... Entonces, vamos a ver si somos capaces de, entre todas, pensar qué es lo que querríamos que para que el crowdfunding nos sirva, no nos quedemos tan limitados para lo que ya nos sirve. Entonces, bueno, son tengo dos diapositivas, una de para qué creo que le puede servir a la gente que va a poner su proyecto y otra para los inversores. O sea, es verdad, el dinero es como lo primero que llama, ¿vale? La parte de funding es muy importante, la gente llega ahí pensando que va a conseguir dinero, es verdad que hay dinero, también es verdad que cuando vemos las cifras de plataformas anglosajonas, el dinero, la dimensión es totalmente diferente a la que se mueve aquí, pero bueno, también es algo en lo que tenemos que ir progresando, ¿no? Y también ser muy conscientes de cuánto dinero necesitamos. No todo el mundo necesita 1 millón de euros, a veces 3.000 puede valer, y 300 también. Entonces, como lo importante además de si necesitas 300 y dices, voy a hacer tanto esfuerzo yo en crowdfunding para conseguir 300, puede que lo puedas hacer y te resulte interesante porque en el crowdfunding no solamente vas a conseguir dinero si haces bien tu trabajo, ¿vale? Si sabes aprovechar bien todo el para qué sirve la plataforma y ese momento de oportunidad en el que tú estás trabajando. Una parte fundamental son las relaciones. O sea, tú cuando pones un proyecto en cualquier plataforma, de repente se empiezan a dar relaciones que no existían, empieza a conocerte gente que no te conocía, tienes que saber poner en valor esas relaciones que se dan, porque son al final lo más importante y lo que queda a medio plazo de tu proyecto. Hay otra serie de cosas que son infraestructuras y recursos, que en el caso de Goteo, por ejemplo, sí se está dando. Es verdad que no se da al mismo nivel de gente que pone dinero, pero cada vez se va dando más y es algo que nosotros vamos tratando de potenciar. Y bueno, ahí hay mucha parte de desarrollo tecnológico para que también las colaboraciones en infraestructuras y en otro tipo de recursos, si no se moneticen, sí que por lo menos puedan tener valor y hacer que se mueva el termómetro de aportaciones, ¿vale? O sea, porque si no, ahora mismo lo que nos pasa es que hablamos mucho de colaborar, pero lo que sigue teniendo valor es cuando metes dinerillo, ¿no? Entonces, un poco... Pero bueno, todo esto lleva a una parte de desarrollo tecnológico que no sabemos cómo vamos a hacer, pero en ello estamos, ¿no? Pero sí que es verdad que tú puedes ir consiguiendo otra serie de cosas y que la gente tiene, y si tu proyecto le interesa, y si se lo pides, y si sabes pedir bien y compartís cosas, pues van a podértelo dejar. Otra cosa fundamental que nos vamos encontrando es que la gente, bueno, digamos que el crowdfunding puede ser un espacio casi como de protoemprendizaje, de alguna manera, ¿vale? La gente llega ahí con una iniciativa, pero no la tiene en muchos casos, ¿no? En otros casos sí, nada estructurada. Y entonces lo que le sirve es un poco para hacer esta especie como de el DAFO y el plan de negocio, de alguna manera, de su proyecto. Y son cosas que la gente no ha hecho, o sea, que no ha identificado realmente cuáles son las cosas más potentes de su proyecto, cuáles son sus debilidades, no ha articulado mínimamente cómo contarlo de una manera eficaz, cómo hacer un plan de comunicación, porque al fin y al cabo el crowdfunding es principalmente un plan de marketing que en nuestro caso, por ejemplo, dura 80 días y que tú tienes que saber desarrollar y tienes que segmentar públicos objetivos, ver en las redes sociales cómo te vas a mover, qué blogs hay que hablen de lo mismo que habla tu proyecto, todo eso hay que hacerlo y la gente normalmente no lo tiene hecho.
Luego hay otra parte que tiene que ver con eso mismo de identificarlas, o sea, ¿quién es el público afectado por tu proyecto? La gente, o sea, esa frase de que mi proyecto le interesa a todo el mundo, es que la he oído demasiadas veces. O sea, que no es posible. O sea, hay que, ese ejercicio de pararte y casi ponerle cara y ojos a quién es al que le interesa y por qué le interesa. O sea, dime quién es y por qué. Ese ejercicio hay que hacerlo también. Es muy importante si quieres pasar de las 3 Fs, porque es que si no, los de las 3 Fs acaban, o sea, se van a ir. O sea, la F la van a quitar del diccionario, ¿no? O sea, están agotados de que la gente les pida dinero para el crowdfunding, una paliza. Luego hay esa otra parte que no sabemos lo que es y eso es muy importante. O sea, cosas que pasan que no sabemos las que son. Que tú estás trabajando en ese proyecto, lo tienes en campaña durante esos días y de repente empiezan a pasar cosas. Cuando empiezan a pasar esas cosas, sobre todo si son cosas buenas, ¿no? O si no tienes un problema, es donde realmente también se empieza a poner en valor todo el proceso del proyecto. Y luego hay otra parte que tiene que ver con visibilidad y con que hablan de ti y que eso también, si lo sabes gestionar, bueno, incluso aunque no lo sepas gestionar, suele ser positivo, ¿vale? Y además, como suelen decir, incluso aunque hablen mal, vale. Entonces, todo eso que tiene mucho más que ver con relaciones, con aprender a articular lo que estás haciendo, con saberlo contar, con atreverte a pedir dinero. O sea, muchas veces, incluso eso en el rollo vasco este de que no, estás ahí como esperando a que la gente va a venir porque mi proyecto es tan bueno que van a venir, que no van a venir. O sea, que hay que ir, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Y luego para los inversores, también un poco los inversores pasa un poco lo mismo. Están ahí como esperando a que lleguen los proyectos, creo que los inversores tienen que ser más activos incluso a la hora de pedir qué es lo que esperan de las plataformas, qué tipo de proyectos quieren encontrar ahí, de qué maneras quieren invertir, porque ahora mismo el crowdfunding da como unas pautas, pero esas pautas hay que diversificarlas y son también los propios inversores, las inversoras las que van a tener que definir cómo les gustaría invertir a través de crowdfunding, ¿vale? Es verdad que no vale para todo, pero tampoco nos limitemos a que solo vale para lo que ello vale, ¿vale? Entonces, bueno, cosas que tú puedes conseguir a través de crowdfunding, pues puedes conseguir productos, servicios, el código, en el caso de Goteo, es fundamental. O sea, si tú estás haciendo una cosa que resulta que este ya la va a hacer, joder, pues invierte para que así te acelere las cosas y luego lo ponga a tu disposición, ¿no? Luego toda la parte de estar cerca como de esa especie de laboratorio de I+D en el que están pasando cosas que igual no tiene que ver con lo que investigan en Tecnalia, pero muchas veces igual sí, o incluso gente que va por delante, ¿vale? O sea, hay que saber identificar esas oportunidades y estar cerca. Todo lo que tiene que ver con nuevas comunidades, nuevos productos, las cosas nuevas, ¿no? Hay que estar, es una manera de estar atento a esas cosas. Al final, si te gusta ver cosas que están sucediendo como emergentes, las plataformas de crowdfunding son un buen lugar para eso. Y luego si inviertes en ellas, lo que te sirve, aparte de como observatorio, te sirve para formar parte de esos proyectos, ¿vale? Para involucrarte en ellos. También es diferente invertir 5 que invertir 1000, pero depende también tú cómo te involucres y cómo simplemente, si no pones dinero, sino que te relacionas con esas personas, si pones en valor tu inversión, pues puede que eso te lleva a otros lugares diferentes que a los que son simplemente poner 100, 50 o 1000 euros, ¿vale? Luego hay otra parte que también tiene que ver con cómo aprendemos a invertir de otra manera y a obtener otro tipo de recursos, de retornos. Incluso retornos económicos, ¿vale? Una cosa que está pasando con el crowdfunding es que todavía el retorno económico del crowdfunding no se está trabajando suficiente cuando realmente podría ser algo que tenga posibilidades, ¿no? Pero bueno, pues estamos empezando. Y luego otra parte que sí, que es lo que normalmente se suele decir, ¿no? Que además ayudas a que el mundo sea mejor. Pues bueno, tampoco está mal, ¿no? O sea, con cómo está el mundo va a hacer falta mucha ayuda porque esto pues, es bastante desastroso. Y luego hay otra parte que tiene que ver, eso que he dibujado ahí, no sé si se entiende nada, pero da igual, os lo digo yo, que tiene que ver con la parte de incentivos fiscales. El crowdfunding todavía es como el oeste, pero, por ejemplo, en el caso de Goteo, nosotros somos una fundación y entonces las inversiones que se hacen son deducibles, ¿vale? Para acabar así rápido, que ya voy a acabar bien y todo. Algunas herramientas que nosotros tratamos de desarrollar, muy basadas en las personas, por lo cual poco escalables, pero bueno. Talleres, ¿no? Lo que llamamos Learning by Funding, para ver cómo vamos aprendiendo todo esto. Nosotros, a la hora de diseñar la plataforma, para salirnos un poco en alguna medida de la mímesis con otras plataformas, ¿no? Y aportar valor en ese sentido, fuimos desarrollando muchos talleres con gente con la que ir viendo pues, cómo todo esto de los bienes comunes, con qué necesidades podían tener dentro de las plataformas y tal, se ha ido diseñando. Eso se hizo al principio, pero se sigue haciendo ahora, como una manera también de estar con los proyectos para que aprendan a entender bien la lógica del crowdfunding. Son talleres muy prácticos en los que, digamos, aprendemos y enseñamos todas, ¿no? Un poco sobre esta idea de invertir de otra manera a través de crowdfunding. Luego, la parte esta de capital riesgo, que para nosotros también es fundamental, o sea, cómo, sin que deje de existir el capital riesgo, porque al final un poco lo que tratamos de ver es cómo hacer que el ecosistema sea más diverso, sea más rico, ¿no? Haya más posibilidades, pues bueno, nos parece que es fundamental que el riesgo, y esa idea de riesgo un poco en la que solamente puede arriesgar el que tiene mucho,
Pues la cuestión sería ver cómo podemos distribuir ese riesgo para que podamos acometer entre muchos que tenemos poco, cosas que si no de otra manera no se harían, ¿vale? Entonces, la bolsa de capital riesgo lo que trata es de, además, implicar en esa especie de riesgo colectivo, ¿no? De riesgo desde lo común a lo público y lo privado, ¿vale? O sea, ver cómo lo que podría ser, o sea, un paso más allá de la RSE, ¿vale? Es algo que cuesta mucho, sobre todo ahora que no hay dinero, pero bueno, es un trabajo que nosotros hacemos también para tratar de huir de esa especie de idea del crowdfunding como algo, como una herramienta, vamos a decir, propicia para el liberalismo, ¿vale? Y luego hay otra parte que son las convocatorias, que es, digamos que el crowdfunding es un poco un cajón de desastre donde hay muchos tipos de proyectos y con las convocatorias nosotros lo que tratamos de hacer es de identificar ámbitos concretos de actuación, o por temática o por ámbito local o lo que sea, donde poder lanzar convocatorias específicas. Y justo ahora, por ejemplo, estamos haciendo una con la UNIA, con la Universidad de Andalucía, y aquí estamos poniendo en marcha una con Innovasque sobre salud, que se llama Crowsasuna. Si tenéis proyectos relacionados con la salud y la vida saludable, pues el 22 de mayo tenemos un taller y el 1 de junio se abrirá una convocatoria pública para elegir proyectos, ¿vale? Y luego la frase final, esta que es la que tenéis que tuitear, es esta, ¿vale? Que es el tiempo de lo colectivo y el P2P, o sea, que es que esto no va de dinero, esto va de hacer la sociedad de otra manera y de la que tenemos que hacer entre las personas, ¿vale? O sea, que lo importante del crowdfunding, sobre todo, es el crowd, y sin más. Es que ricasco y para lo que queráis, pues eso. Es que ricasco, Ricardo. Muchísimas gracias. Galderak egiteko aukera dago. Ricardo, antes has hablado, ¿tú crees que es incompatible que yo vaya donde Xavier y luego vaya a la isla de colaboradora? No, yo no creo en o quiero no creo en las incompatibilidades. Creo que el ecosistema se basa en la diversidad y cuanto más rico es ese ecosistema y más diverso, más posibilidades vamos a tener para todo. Creo que sí que es importante que todos los que estamos haciendo, por ejemplo, que hacemos estas labores como intermedias, como de tratar de ayudar a los proyectos, que les ayudemos de verdad y entonces que les digamos qué es lo que puede ser más interesante para tu proyecto, a nosotros, por ejemplo, claro, la gente cuando viene al crowdfunding dices, no, es que esto no vale para crowdfunding. Joder, se mosquean, ¿no?, cuando les estás haciendo un favor, ¿no? O sea, o para que valga, habrá que darle como vueltas, ¿no? Nosotros invertimos mucho tiempo en dar vueltas a las cosas, pero también a cosas donde ves que puedes darle vueltas. Hay cosas que obviamente dices, no, pues mira, vete a esta otra puerta, porque lo interesante es que haya como suficientes puertas para la diversidad de proyectos. Y sí que también creo que hay que exigir más a los proyectos. Creo que somos en general, no los proyectos, tendemos un poco a la vagancia. O sea, no leemos. O sea, nosotros tenemos en Goteo, con esto de ser una cosa lo más abierta posible, nosotros tenemos el código accesible de la plataforma, pero además un montón de contenido de cómo realmente hacer tu proyecto en Goteo o en la plataforma que quieras. Joder, la gente no se lo lee. Entonces, si no te lo lees, pues es que entonces mal vamos a aprender, ¿no? O sea, no sé si veías la bola de cristal, este lee, este no lee. El que no lee era el que no. O sea, hay que leer, joder. Está todo ahí, ¿no? Hay que aprender, hay que mirar otros proyectos de crowdfunding, ver cómo otra gente ha hecho casos, aprender de los que han hecho bien y los que han hecho mal. Y después te pones también tú. La idea de copiar es esa también, o sea, copiar es aprender de lo que han hecho los otros, mejorar para que otros después vengan y nos copien a nosotros, o sea, eso es fundamental. Y luego vamos, pues eso sí, yo quiero que los del capital, luego también tenemos que ver cómo diversificamos las cosas, o sea, el capital riesgo está bien y creo que lo que hace falta también es pensar en el retorno de la inversión y ahora estamos muy limitados a que el retorno de la inversión es simplemente económico. Por ejemplo, en este sentido, los anglosajones, que también suelen darle muchas vueltas a este tipo de cosas, pues tienen, por ejemplo, los bonos de impacto social, que, bueno, ¿cómo combinamos, no? Si los capitales no solamente es capital financiero, sino que hay capital relacional, capital simbólico, capital bla, 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 pues que los retornos también puedan ser en ese tipo de capitales, ¿no? Y cómo se combinan, y creo que hay que juntar cosas para que vayamos hacia otros lugares. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Eskerrik asko, Txalo Bar, Ricardo Lentzat. Eskerrik asko, Ricardo. Muchas gracias.